No es un secreto. En Colombia uno de nuestros mayores retos es la educación, especialmente la educación financiera. Hoy solo el 14,8% de los colombianos invierte en instrumentos financieros. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, desconfianza y miedo a perder dinero. Es hora de cambiar esto. Scandia te invita a dar el primer paso con un curso de educación financiera totalmente gratis para que aprendas a manejar tu dinero e invertir, porque no solo basta con sanear tus finanzas. Los links para este curso están en la descripción del episodio. Y Scandia no se queda solo en la teoría, da también herramientas para que pases a la acción y vivas la vida que eliges, no la que te toca. Con Scandia accedes a más de 45 portafolios de inversión, incluyendo ETF de Bitcoin, nuevas tecnologías, fintech, renta fija, y cuentas con el respaldo y acompañamiento de una marca con más de 70 años en Colombia. Si buscas un manejo responsable e inteligente de tu dinero, descubre todo lo que Scandia tiene para ti. Las inversiones están en todas partes. Las que buscas están en Scandia. Gracias a Scandia por hacer posible este episodio. Maurice Armitage ha tenido todo tipo de trabajos, desde manejar taxi, transporte informal, vender papitas fritas y perros calientes. Yo creo que yo fui de los primeros que empezó a ser pirata en Cali. Pirata en carro, a buscarme la comida en un carro. Hasta haber desarrollado y dirigido grandes empresas como una siderúrgica, un ingenio y una cementera. En 2 de estas empresas, además, reparte las utilidades con sus empleados. Es muy triste uno ser pobre y no poder darle buena comida a los hijos. Eso es horrible, te lo digo. Yo he sentido esa sensación. Pero ser rico tiene otras sensaciones y tiene otras angustias. Además de empresario, Maurice ha sido alcalde de Cali y ha estado secuestrado 2 veces. En la segunda de ellas, de hecho, estuvo involucrado un trabajador muy cercano, a quien luego Maurice perdonó e inclusive ayudó a defenderse judicialmente para que saliera de la cárcel. El ejército me dijo, don Eduardo está metido en el secuestro. Entonces yo le dije, don Eduardo, confiese, arregle la cosa, que yo le prometo que yo no lo dejo solo. Maurice es madrugador, no usa reloj y casi siempre tiene una camisa azul clara y un pantalón caqui. Y fíjate que ese secuestro, de alguna manera, sin darme yo cuenta, terminé siendo alcalde. Y estuvo en La Habana durante el proceso de paz de Santos en calidad de víctima del conflicto. Yo me acuerdo que yo les preguntaba a usted por qué se metió de guerrillero. Ya, no tenía nada más, no tenía dónde comer, no tenía... Uno empieza a colocarse en el mundo del tipo y a entender las cosas. La historia de vida de Maurice es ejemplar en relación con el trabajo y el dinero, pero también en relación a la reconciliación y el servicio. Bienvenidos al Topo. Bueno, Maurice, 1.000.000 de gracias. Como te venía diciendo, yo tengo un programa de entrevistas que se llama El Topo. Busco gente que me inspire, que inspire a otras personas, que hable aquí con vulnerabilidad, con honestidad. Hace rato sabía de ti y quería entrevistarte como por múltiples motivos. Y eso, quiero hoy que nos cuentes de ti y arranquemos desde la infancia, pues para que la gente sepa de dónde vienes, quiénes fueron tus papás, cómo te criaron. Bueno, no, mil gracias por esta invitación. Es maravilloso poder uno tener la oportunidad de desahogarse y contar de la vida de uno, que normalmente uno no cuenta la vida de uno. Ujú. Eso es verdad. Yo qué te digo de la vida mía y de mi familia. Mi padre era un inglés que vino después de la Primera Guerra Mundial. Llegó a Buenaventura, se vino para Cali y conoció a mi mamá, que eran unas hermanas que vivían en Palmira, eran las Cadaví, paisas que habían venido de Medellín a trabajar con sus papás a una finca de los Eder, de don Enrique Eder, creo que era, en García, y mi abuelo vino a trabajar allá. Y mi papá conoció a mi mamá allí en Palmira. Y pues
me imagino que se enamoraron porque tuvieron 5 hijos. Yo soy el cuarto de esos 5 hijos. Mi papá fue empleado toda su vida. Yo diría que mi papá era más contador, aunque en esa época no creo que existiera la carrera de contador, pero sabía mucho de cifras, de los negocios y las cosas. Tuvimos una infancia que no era rica, pero no era pobre. Éramos, yo diría, mirando hoy las cosas hoy, éramos de clase media entre alta y bajita. Ujú. Alta en que vivíamos en San Fernando Viejo. Teníamos una casa propia muy agradable y mi papá trabajaba todos los días y mi mamá montó en esa época un almacén. Ujú. Como buena paisa montó un almacén y tenía un almacén en el centro de Cali que se llamaba el almacén Bog, y con eso mi mamá era la empujadora de la casa y mi papá era el inglés que venía de la Primera Guerra Mundial. Yo lo analizo hoy porque no, en esa época no lo captaba, como una persona medio deprimida en términos de consecuencias, me imagino que de la guerra, que él estuvo 3 años enclaustrado en un hospital en Rusia. O sea, le tocó duro. Medio supe de todas esas cosas porque me las contaba. ¿Él te Pero, las contó? sí, sí, Ujú. me las contaba. Pero mi papá era un hombre callado. Mi papá nunca aprendió a hablar bien. Hablaba bien español, pero no tan bien. Siempre confundía el género femenino y el masculino. Él no decía el niño, sino la niño. Ujú. Y ahí te estoy contando el origen inicial de mi familia. Siempre estuvimos en buenos colegios en el sentido de que estudiamos donde los hermanos maristas. ¿Qué eventos importantes hubo en la infancia? ¿Qué te marcó? En la infancia me marcó, mi hermano mayor se fue a la Fuerza Aérea, mi otro hermano estudió, terminó graduándose o estudiando en el colegio alemán y con gran esfuerzo mi papá y mi mamá, eso nunca me olvido, que la mandada de mi hermano, el segundo, para Alemania, fue un esfuerzo económico tan grande en esa época, que eso me marcó a mí, porque estuvimos nosotros reprimidos económicamente como 2 años soportando la mandada de mi hermano a Alemania. Ujú. Eso me marcó. Mi papá y mi mamá guardaban muchas esperanzas en los mayores y yo era el cuarto, yo era como el de la cola. Y son cosas que le pasan a uno en la infancia. Ujú. En esa época los papás se preocupaban por uno, pero no captaban lo que de golpe estaban haciendo con el que estaba más abajo. Ujú. Y cuando vino mi hermano de Alemania, que les tocó traerlo, casi que se había perdido, se murió mi papá y trajimos a mi hermano de Alemania y llegó y allá había tenido un accidente y llegamos 2 años que no teníamos cómo saber de él en Alemania, ya mi papá muerto. ¿A qué edad se murió tu papá? ¿A qué edad tuya? Yo tenía unos 17 años, Ujú. ya me había graduado de bachillerato y eso me marcó. Yo diría que es la cosa que me acuerdo de drama familiar, la tragedia de mi hermano de Alemania, que hoy tiene 85 años y está recluido hace 8 años en una clínica con Alzheimer. Ujú. Y los demás se han muerto todos. El ¿Solo único queda que él y está, tú? solo quedo yo. Y A él. mí la gente me pregunta, me pregunta, hola, ¿y tus hermanos qué? No, todos se murieron, apenas quedamos 1 y medio, que yo me cuento como entero y el que está con Alzheimer lo cuento por la mitad, porque se debía haber muerto porque yo sé que está muy mal. Mm. Y cuéntame rápidamente de tu carrera profesional. ¿Qué trabajos has hecho y qué ha implicado ese lado tuyo en tu vida personal también? Yo desde muchacho vi a mi mamá siempre trabajando. Entonces mi mamá tenía un almacén y el almacén era en todo el centro, en toda la quinta, y a 1,25 cuadras de la Plaza de Caicedo. Y debajo del almacén había un sótano grande. Mi mamá puso una medio fábrica de vestidos de mujer allí en el almacén. Y mi mamá cosía. Ella no es que cosiera mucho, pero tenía costureras allá. Entonces toda la ropa que ella vendía la hacía en el almacén. Mm. Entonces mi mamá nos llevaba a nosotros en esa época
a San Andrés, sobre todo a mí que era de los menores, me llevaba a San Andrés y yo me acuerdo que el cupo era 4.000 pesos y entonces los 4.000 pesos se convertían como en 15.000 o 20.000 de traer baratijas de San Andrés para el almacén. Ese era el negocio de mi mamá, traer cosas de San Andrés para ella vender como ropa. Ujú. Eso podría llamarse hoy como contrabando, diría yo, porque los vendedores allá en San Andrés que eran turcos le decían, no señora, eso vale 100 pesos, pero se lo facturaban en 20 pesos. No, eso vale 200. Entonces los 4.000 se volvían 20.000 en mercancías de esa época, esa es la verdad. Eso me impresionó eso, pero mi mamá era muy avispada y eso le funcionó. Y tenía su almacén y su almacén le daba platica hasta que mi mamá trabajó toda la vida en ese almacén. Mi mamá cogía bus todos los días desde San Fernando, que era la Verde San Fernando, hasta el centro, a las 7 de la mañana a abrir el almacén, volvía a las 2 al almuerzo y se volvía a las 2 a volver a abrir el almacén. Y la vi trabajando toda su vida. Si algo conocí yo de trabajar, que yo creo que es lo que en las cosas que yo he podido lograr éxito, es porque aprendí a trabajar y a ser responsable. Mi Ujú. mamá era inmensamente responsable y mi papá era muy nervioso, mi papá no se metía en nada. Cuando mi papá se murió, mi mamá quedó, de los 5 hijos, había uno que ya se defendía solo, que era el mayor, pero los demás nos tocaba sostenernos. Entonces Ujú. mi mamá batallaba en su almacén y trabajaba duro. Eh, Cuéntame de tus primeros trabajos, ¿cómo fue eso fuiste taxista, puesto de perros calientes? Digamos, sacamos un recuento rápido de los trabajos que has tenido. yo te cuento. Mi papá no se pensionó. Cuando mi papá tenía 73 años, cuando se murió, yo tenía el orco de 17, 18. Mi papá, sus últimos 2 años, cuando dejó de trabajar, le hicimos comprar un taxi. Ujú. Tenía un taxi Dodge, que me acuerdo que lo compramos donde con mucho esfuerzo costó 12.000 pesos el taxi en esa época. Y el taxi lo manejaba un chofer muy querido que se llamaba Ruiz y él trabajaba todo el día y iba todas las tardes y le entregaba el producido a mi papá y él dejaba una platica para él. Y yo iba a entrar a la universidad y ya estaba en época de buscar novia o de salir, alguna vaina. Y en mi casa no había plata para eso. Mi papá tenía ese taxi y yo le dije a mi papá, papá, él te trae el taxi todos los días a las 6. Vos me prestás el taxi de 6 a 10 de la noche, los viernes, sábados y domingos, y yo trabajo hasta las 11 de la noche, y yo con eso me levanto una plata, y de golpe te doy una plata a vos también por el taxi, pero me va bien. Yo trabajé mucho tiempo manejando taxi de noche, Ujú. y, y conocí el mundo nocturno de las ciudades, conocí las casas de citas, conocí, porque eso uno de taxista le toca ver 10.000 dramas. Ujú. Yo creo que si hay alguien que puede contar historias de verdad de la gente, son los taxistas. Ujú. Y ese fue de los primeros trabajos que tuve ahí. Yo tenía un hermano que se llamaba Lawrence, que se murió hace 3 años, era mayor que yo, era el tercero. Él también empezó a trabajar, trabajaba en la Shell, se ganaba buena platica, pero era inmensamente parrandista, no pensaba sino en fiestear. Después mi mamá lo casó con una costeña, una señora muy querida. Ese matrimonio no le duró mucho tiempo, pero mi hermano era el que me ayudaba, era el que me prestaba carro y me daba plata para levantarme novias y poderlas llevar al cine, porque mi mamá no nos daba plata para esas cosas. Ujú. Mi mamá le sacaba la lengua a Bolívar, mi mamá cuidaba los centavos todo el día. No era tacaña, pero ella se ponía brava si sabía que uno había ido a un restaurante a gastarse plata. Me decía, lo que a usted le cuesta la comida al restaurante, con eso hace mercado 8 días. ¿Y qué otros trabajos hubo así como Bueno, ese, exóticos? ese, ese fue el primer trabajo. Después con mi amigo Luis Javier de Rú, que se murió, pusimos, ya estando yo en la Universidad del Valle, pusimos una fábrica no, era hacer camisas. Ujú. Entonces íbamos donde Jorge Arabia, comprábamos la tela
y como mi mamá conocía de modistas, nos hacían las camisas y nosotros vendíamos las camisas. Y entonces ahí empezamos a medio negociar. Eso duró muy poquito. Los amigos a uno le compran las camisas al principio, pero después a uno le acaba la clientela porque uno no tiene tantos amigos para venderle camisas. Esa es la verdad. Después, en eso estando, dije, voy a montar una fábrica de papitas fritas. Ujú. Hay una anécdota importante allí, es que mi hermano mayor tenía una motico rara, no me acuerdo de la marca, y me regaló esa motico. Y dije, yo tengo la moto, voy a fritar papitas y a vender papitas. Y vi que era fácil montar la fábrica, porque era una paila, un local, comprar un bulto de papas, pelarlas, y las fritábamos con manteca. En esa época no era con aceite. Entonces yo iba a una venta que tenía un mayorista de granos que quedaba allí abajo de la galería, que era de la familia Blum. Y yo les compraba la lata de manteca y fritaba las papas. Esa fabriquita empezó a progresar bastante y ahí hay una anécdota muy simpática. Cuando ya la fábrica estaba bien y vos tenías 2 o 3 vendedores buenos que vendían las papitas y yo vendía y distribuíamos, teníamos 3 motos repartiendo papas por todo Cali, en los teatros, en los colegios, en todas partes. La fábrica la monté al lado del colegio Santa Librada. Todos los residuos de las papas los vendíamos en unas chuspitas más baratas porque el empaque valía mucho y la cosa. Entonces, ese negocio le empecé a coger susto porque cuando el vendedor aprendía a vender, le decía a la mujer, mija, yo compro el bulto de papas en la galería, usted las pela, las frita y yo las vendo. Era un negocio muy débil en términos de competencia, que cuando el vendedor sabía, iba y ponía la fábrica también. Y te lo robaba. Entonces, el fracaso de la fábrica en determinado momento era, aprendí una cosa, es que negocio que sea fácil de poner es un negocio competitivamente difícil. Eso le pasa hoy en día a las panaderías. Usted monta una panadería buena y a los 8 días tiene 3 panaderías al lado, porque son muy fáciles de montar. La competencia es dura en eso. ¿Y qué has reflexionado como sobre ese espíritu emprendedor? ¿Por qué? ¿Cómo te has atrevido a crear tantas cosas, a fracasar, a volver a inventar? Yo antes de tener éxito en el acero, que eso es lo que me ha... ahora, si querés, te cuento más cosas de las que he hecho. Entonces, estoy tratando de acordarme de las papitas. Nunca me olvido de eso. Y ahí entendí que para ser buen boxeador se necesita haber pasado trabajos. Para ser buen ciclista también se necesita venir de haber tenido trabajos. Para ser hasta buen futbolista hoy en día. Los futbolistas vienen de pasar trabajos. Y ese tipo de profesiones. Hay anécdotas que aprendí ahí. Estando con la fábrica de papitas, me caso con la mujer que hoy en día es mi señora, en la cual la quiero y hemos vivido 56 años. Hemos tenido crisis como todo el mundo, pero seguimos aguantándonos mutuamente y seguimos siendo, yo diría que felices. Un día me dice, una prima mía era casada con el primer gerente que tuvo Ingenio del Cauca, que se llamaba Jaime Zambrano, y un día me dice él, hola Moris, ¿vos por qué no? Ah, no, antes de eso tuve un grill. ¿Una parrilla? No, un grill de un grill para que la gente fuera a bailar. En Cali había muchos grilles y monté un grill, eso fue un fracaso horrible. En esa época la feria de Cali era importante y era muy popular. En la Avenida de las Américas le alquilé un local ahí cerquita del Club Colombia, donde hoy hay un hotel, y monté unas guaduas, una vaina, y hice una caseta. En eso ese diciembre me fue maravilloso en ese diciembre ahí, porque eso era, Cali en diciembre, eso era una locura, montar una casetica y ponga una música y venda trago y arregle una vaina para que la gente venga a medio bailar aquí, y unas mesas de madera que se las prestaba uno postobón y toda esa cosa. Y en eso me fue muy bien.
Me estoy acordando de ese negocio que no me acordaba de la... Pero esos fueran negocios de 15 días, pero uno se bandeaba. ¿Qué has reflexionado sobre la abundancia y la escasez? ¿Cuándo has vivido una? ¿Cuándo la otra? ¿Tienes miedo de la escasez? Yo te cuento una cosa. Yo estoy cumpliendo mañana 80 años. Feliz cumpleaños. Mañana estoy cumpliendo 80 años. Y te voy a decir una cosa. Empecé a no sufrir por angustia, porque uno en la vida, cuando sale a trabajar, lo primero es, uno se preocupa por la familia. Es decir, yo tengo que trabajar es para que mi mujer y mis hijas vivan bien. Y tuve, yo no diría la desgracia, pero la desfortuna, que cuando yo tuve las 2 hijas, yo hice un pacto con mi mujer, que si mis hijas eran mujeres, mi mujer tomaba la determinación en qué colegio las metíamos. Y si eran hombres, yo era el que decía en qué colegio entraban. Entonces yo no tuve hijos hombres, sino 2 hijas mujeres. Entonces mi mujer las metimos al Colegio Bolívar. En esa época, estudiar en el Colegio Bolívar eso era para ricos. Ujú. Y yo no era rico. Pagar el Colegio Bolívar para mí fue un martirio, 15 años horrible. Ujú. Yo me casé de 24 años, yo diría que hasta los 39, 40 años, yo me angustié mucho por sostener a la familia. Vivíamos en una casa alquilada, buena, pagábamos el club campestre, que era difícil, o sea, no teníamos por qué ir al club campestre. Y pasábamos mucho trabajo, pero uno luchaba era por sostener el nivel de vida, Ujú. llamémosle así. Entonces, cuando uno aprende que el mundo social es el que te agobia y que tenés que tener bien, vos terminás luchando mucho Ujú. y trabajando para sostener un nivel de vida. Cuando vos superás eso, la vida te cambia. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo lo Entonces, cambiaste? ahí hay una anécdota bien importante que todos los días lo recuerdo cuando estoy tranquilo en una cama y pienso en cosas. Me acuerdo mucho de José Otoya, Ujú. José Otoya Rengifo. Este señor fue muy importante para la vida mía. Lo tuve como ejemplo. Mi papá se murió cuando yo tenía 17 o 18 años y no tuve mucha influencia de mi papá, pero de este señor sí, siempre lo vi como tipo que me decía, Maurice, mire, por aquí haga esto, por aquí va bien. Siempre recibí buenos consejos de él y siempre me motivó a que saliera adelante. Yo creo que él creía en mí. Y de golpe yo hasta le fallé muchas veces, pero creía en mí. Y en un momento dado me empujó a que yo pensara en grande. Me dijo, pero no pase tantos trabajos, porque usted está pasando trabajos para sostener su casa. Empléese primero. Ujú. Entonces me dio empleo en Sidelpa. Él era presidente de la junta directiva de Sidelpa, ¿Sidelpa qué es? Para los que no una saben. siderúrgica Ujú. muy importante que hubo en Cali, las segundas o terceras de Colombia. Hoy en día nosotros somos dueños de eso. Ujú. Pero en esa época él me metió a trabajar allá y me consiguió un puesto y me dijo, venga, trabaje allá y no pase tantos trabajos porque usted está casado y ya tiene una hija, viva tranquilo. Y eso te cambió como el chip de mantener Me cambió el estándares chip de la lucha por mantener una apariencia y por eso. mantener una familia Ujú. y una cosa. Y me metí a Sidelpa y ahí aprendí del negocio del acero, Ujú. de cómo era el negocio del acero. Y no tanto el negocio, sino aprendí una cosa que es importante, a las debilidades que tienen las empresas. O sea, cuando yo me meto en un negocio, yo ya no me meto a hacer papitas. Ujú. Yo digo, nos metimos en cemento. ¿Y cuál es la debilidad del cemento? La distancia. ¿Cuál es la debilidad de la siderurgia? La chatarra. ¿Cuál es la debilidad del azúcar en la caña? Las distancias. ¿Cómo las distancias? ¿El O sea, transporte? cuando el transporte te Mm. pesa mucho en el valor final del producto. Mm. Entonces, ¿dónde está? Ahí se cumple la publicidad de la vivienda. El que está en el sitio equivocado nunca progresa. Ujú. El que está en el sitio equivocado. Eso Como es el punto importante. débil del negocio, dices. Sí, es el punto débil de cualquier negocio. Ujú. El que está en el sitio equivocado. Ponga una panadería donde no haya clientes y se quiebra. O ponga un negocio donde la materia prima le cuesta mucho traerla y el otro la trae fácil.
usted se quiebra. Ventajas que uno tiene que mirar y que uno no las ve sino cuando se rompe las uñas. Entonces, ahí conocí yo el acero, me retiré de Sidelpa y me puse a trabajar con el transporte de caña. Y eso fue vital para mí desde el punto de vista humano y político, conocer al ser humano. Lo conocí fue en la caña. Y en eso, en la caña. Entonces, resulta que me fui con el pariente este que manejaba Ingenio del Cauca, de contratista de corte, alce y transporte de caña. ¿Qué tenía que hacer yo como contratista? Yo no tenía que poner plata, tenía que poner trabajo. Contraté un bus viejo, vaya, consiga corteros en Pradera, Florida, levántese a las 4 de la mañana y llévelos a cortar caña, corte caña, factúrela, el viernes le sale el cheque, le paga a ellos y a usted le queda algo. Esa era la vaina. Y ahí empecé con eso. Y entonces después, no, que puedes hacer el transporte. Ay, que compre un tractor para transportar caña. Entonces, ay, no tengo la plata para el tractor. Entonces mi mamá me servía fiadora en Almacenes Ángel para comprar el tractor y firme letras y pague el tractor. Y ahí empecé a hacer corte, alza y transporte de caña. Y en eso fui contratista de los ingenios mucho tiempo. Y ahí aprendí dos cosas. Una, a conocer al ser humano, a conocer lo que es trabajar mucho y ganar poquito. Trabajar mucho y ganar poquito. Yo me acuerdo que alguna vez le oía a mi amigo José Otoya que me decía, Moris, hay gente que trabaja mucho y no tiene éxito. Eso se le va quedando a uno. Uno cree que el trabajo es el que produce plata. Sí, pero trabaje, pero inteligentemente. Y yo creo que eso me marcó mucho desde esa época. Recién estando casado, mi mujer se le murió la abuela y le tocó un carro Chrysler que todavía lo tengo yo. Modelo de 64, un carro grandote. Había que apagarlo en la bomba de gasolina para que llenara con un motor inmenso, traga gasolina como tal. Pero yo con ese carro, yo creo que yo fui de los primeros que empezó a ser pirata en Cali. Pirata en carro, a buscarme la comida en un carro. Y me acuerdo con mucha felicidad de eso, porque yo decía, Dios mío, fue madre, mañana tengo que llevar, no tenemos ni para el desayuno. En mi casa, la casa buena, pero no había ni los huevos ni la leche. Y yo siempre, nunca les faltó nada, porque siempre llegaba con los huevos, la leche, la comida, el colegio, saltando matojos, pero llegaba. En ese carro recogía gente ahí en la ermita y le metía hasta 7 personas al carro. Yo no me acuerdo si eran 100 pesos o 200 lo que cobraba uno en esa época. Y volvía otra vez a la carrera porque llegaban los buses y yo parqueaba el carro ahí y la gente no se montaba en bus, sino que se montaba y lo llevaba allá. Y eso me daba 1,000 pesos o 500. Las cifras, te digo mentiras, porque eso hace tanto tiempo, eso hace ya 50 años. Cuando yo estuve de alcalde, yo siempre apoyé a los vendedores ambulantes. Nunca, aquí en Cali había una cosa que se llamaba el lobo, era que recogían a todos. Ahorita el alcalde está recogiéndolos. Y uy, qué embarrada que está haciendo, digo yo. Pero todo el mundo, cada alcalde manda en su cuarto de hora. Y es que apoyé a los vendedores ambulantes y la piratería, pues yo diría que yo fui el primer pirata que hubo en Cali. Vivir la vida que quieres y no la que te toca. Eso es libertad. Con Scandia puedes construir esa vida accediendo a más de 45 portafolios de inversión con el acompañamiento que solo te da una marca con 70 años de historia en Colombia. Las inversiones están en todas partes. Las que buscas están en Scandia. ¿En qué momento sentiste que ya tu carrera despegó y que tenías como seguridad financiera y que ya como que saliste? Cuando por arte y en eso tengo que ser justo, yo había trabajado en Sidelpa y un día yo iba a la oficina
de un amigo que se llamaba Darío Palacios, él ya murió. Él vendía hierro, acero. Llegué un día allá a la oficina de él y ese día llegó allá Gustavo Adolfo López, que era primo de Augusto López, el que fue presidente de Bavaria. Ujú. Y entonces él vendía hierro en Bogotá. Entonces vino a decirle, estaba charlando con Darío Palacio y le dijo, ves que yo quiero montar un hornito para hacer palanquilla, para laminar y hacer unas varillas y vender hierro. Había escasez de hierro. Eso se llama machucadores de acero. Entonces yo estaba oyendo la charla. Entonces que para Bogotá. Entonces yo llegué, Darío Palacio le dijo, ve, este que está aquí Hermitage, trabajó conmigo, él sí conoce de eso, yo no conozco y no de ventas, pero él sí conoce de maquinaria y el proceso del acero. Y entonces le dije, mira, en Sidelpa, cuando yo trabajé, había un horno de una empresa que se llamaba Fundente, que tenían un horno marca Nissen, japonés nuevo, que nunca lo pudieron instalar. Y esa empresa se quebró. Esa empresa la tiene hoy la Corporación Financiera del Valle. Entonces yo le dije a Gustavo, ve a este señor, y hombre, no monte eso allá, que el negocio de la del acero no es hacer acero, es quitarle chatarra al productor grande, ponerle competencia a la compra de chatarra. Y así pasó. Lo convencí a este señor de que fuéramos y compráramos Fundente. Yo entré como socio industrial ahí, un socio maravilloso en el sentido de que me dejó hacer todo a mí, nunca me puso problema. Él no tenía plata para hacer eso, pero lo hicimos con las uñas y en el paso de los años terminé siendo yo el dueño de Sidelpa, de todo Sidelpa, de todo Sidoc. Ok, entonces ahí Entonces, dices de que... esa época, Sidoc ya va a cumplir 40 años. Desde esa época te puedo decir con certeza de que traspasé el umbral de la pobreza, llamémosle así, de la angustia por sostener una familia. Ujú. O sea, te estoy diciendo una familia en sus debidos niveles, porque cuando vos te casás con una mujer y te vivís a un nivel social, pues ya no te querés ir a bañar a Pance, sino que te querés ir a bañar a San Andrés, entonces, y después de San Andrés pasas para Miami, y entonces y el sufrimiento ese, yo ya eso lo superé desde el momento en que empecé a hacer acero. Ujú. Bien, entremos en la etapa del secuestro. Quiero saber cómo pasó eso, cómo lo recuerdas, qué emociones te vienen al recordarlo. Hay una cosa interesante, yo te diría que antes que hablar del secuestro primero, yo creo que es importante, en la experiencia que tuve del corte alza y transporte de caña, que fue cuando me fui para Ingenio Cauca a hacer eso, yo empecé a conocer mucho. Mi problema, o sea, yo me angustiaba por mi angustia, que era un nivel acá, y el de los corteros era una angustia acá, Ujú. abajo. Y yo ya no tenía problema porque no hubiera comida en la casa, pero era por pagar el Colegio Bolívar. Ujú. Pero el de acá sí tenía angustia por comer, Ujú. el cortero. Entonces ahí empecé a conocer la angustia y trabajé mucho y gané poquito. Creí que se me había pasado esa, pero ya habíamos hablado de eso, creo. No, pero está buena esa reflexión porque la pregunta también es cuando, digamos, todos queremos plata y todos creemos que la plata nos hace felices. Y yo quiero saber tú que has como tenido un poco de todos los mundos, ¿qué tan cierto es eso? Yo creo que el gran sabio en el fondo fue Pambelé, porque Pambelé dijo, es mejor ser rico que pobre. Los ricos tenemos la misma angustia que tienen los pobres, guardadas sus diferencias. Yo nunca me olvido de un cuento famoso de los bugueños, y es que estaba don Modesto Cabal en la iglesia allá de Buga, rezando a las 6 de la mañana un lunes. Dios mío, ayúdame, que tengo que pagar un sobregiro de 900 millones de pesos y no tengo la plata para pagarle, voy a caer mal al banco. Y al lado había un señor muy pobre que decía, Dios mío, ayúdame para que me den 2.000 pesos que no tengo para el desayuno. Entonces don Modesto le diga, vea, téngale hoy los 2.000 y no me lo distraiga, que el problema mío es más grave que el suyo. Pero todos en su dimensión, Ujú. todos
guardamos la misma angustia. Ujú. La gente cree que el rico no tiene angustias y el rico tiene más angustias y más amarguras que el pobre. Pero La ra- entonces, ¿sí será cierta la frase de Pambelé? Eso es verdad. Yo diría que la felicidad no es la plata, pero la plata sí te quita muchas angustias humanas. Es decir, es muy triste vos ser pobre y no tener cómo ir donde el médico. Ujú. Cuando un país no te da seguridad social en ese sentido. Es muy triste uno ser pobre y no poder educar a los hijos. Mm. Es muy triste uno ser pobre y no poder darle buena comida a los hijos. Mm. Eso es horrible, te lo digo. Yo he sentido esa sensación. Pero ser rico tiene otras sensaciones y tiene otras angustias Ujú. y tenaces, angustias muy duras, porque yo a rato le digo a mi mujer, hola, nosotros éramos más felices cuando sufríamos de otra manera. No sufrir ahora porque tenemos demasiado. Esa pregunta es bien válida Mm. y yo creo que como que me voy a morir antes de resolverla. Eso es verdad. Bien, no sé si quieras mencionar algo más o si no, si entrar en el secuestro. Sé que has hablado de eso muchas veces, pero pues quisiera que recordaras lo importante de esa experiencia que te dejó de Sí, las dos veces. sí, mira, el primer secuestro, ¿Por qué fue? ¿En qué estabas también? Para los que no, no saben mira, nada. yo toda la vida he soñado con cosas. Recién empecé a trabajar con el acero, yo quería volar. Entonces, aquí cerquita, aquí en el Asombro, al lado de la América, había una fábrica de un señor Tedesco que hacía avioneticas ultralivianas. No son aviones para volar lejos, pero para volar aquí en el valle era perfecto para eso. Y teníamos un clubcito de amigos. Te voy a contar otra anécdota que yo creo que es importante. Yo conocí mucho a un señor que se llamaba don Jorge Arabia, que vendía telas aquí y fue muy exitoso. Y un día, un 24 de diciembre, le pregunté, y le dije, oiga, don Jorge, cuénteme, ¿cuál es la razón? Te estoy hablando hace 30, 40 años. ¿Cuál es la razón por la cual los turcos y los judíos vienen a Colombia? No saben hablar español y todos hacen plata vendiendo telas y negociando y los colombianos no salimos adelante. ¿Cuál es la razón? Y me dice, ¿sabe cuál? Que nosotros recién llegado aquí somos migrantes, o sea, venimos del exterior, no conocemos a nadie y no tenemos que fanfarronear con nada. O sea, yo duermo debajo de la registradora, yo no tengo que tener buenos muebles en mi casa. Aquí los colombianos no han empezado a montar un negocio y ya están cambiando de casa o están cambiando de carro o de muebles y no le meten la plata al negocio, sino que se la gastan en nivel de vida. Ujú. Otra vez las Y entonces, apariencias. esa es la razón por la cual la gente no progresa tan rápido como... Aquí los colombianos que progresan son los que se esfuerzan y se sacrifican para que el negocio funcione. Ujú. ¿Quieres hablar del secuestro ahora sí? ¿Cómo lo Ahora íbamos sí a atar ahí? te cuento del secuestro. Entonces, con lo de las avionetas, nos fuimos, éramos 5 avioneticas. Primera vez que yo iba a ir al Pacífico en el avión, eso es en febrero, que el tiempo es bueno, que no ventea mucho y que las mareas están bajas y toda esta cosa. Íbamos a hacer un paseo y nos fuimos, íbamos para una cosa que se llamaba Chiritos, que queda por Vallasolano, para allá. El Pacífico es divino todo. Entonces se podía aterrizar en la playa y había una casita donde podíamos dormir. Nos íbamos a quedar 2 o 3 días supuestamente pescando. Yo en mi vida he pescado, pero íbamos al paseo. Ujú. Y llegando allá nos cogió el Frente 59 de la FARC. Cuando se bajaron del avión. Aterrizamos y estaba, yo me acuerdo que llegamos allá, yo fui el primero que aterricé. Cuando yo fui a ver, teníamos que parquear los aviones antes de que subiera la marea a que no los fuera a coger el agua. Y en ese momento llegando unos tipos con fusiles y armados. Yo decía, ¿estos son del ejército? ¿Son de dónde?
ya habíamos aterrizado todos. Pues sí, eran guerrilleros. Nos dejaron parquear los aviones, están la media hora. Ustedes están retenidos. Ellos nunca nos dieron secuestrados. Ustedes están retenidos. Y ahí nos cogieron. Y de ahí nos fuimos, pues abreviándote el cuento, nos fuimos 3 días, casi 4 días a pie por la serranía del Baudó hasta el río Atrato. Después en lancha. Eso fue un viaje entre agradable y angustioso. Ujú. Porque la naturaleza es divina. ¿No tan angustioso? Angustioso, uno en un proceso de secuestro, tú tienes varios procesos. Ujú. De golpe yo los cuento. Y es que el primer momento tú te angustias tú. Al otro día tú empiezas a angustiarte es por tu familia. Uy, ¿qué está pasando con mi mujer, mis hijos? ¿Qué está pasando con Sio que lo dejé solo? Y yo era el responsable de todo eso allá. Ahí saqué una experiencia muy buena, es que un secuestro exitoso es que uno vuelva vivo. Y la experiencia de eso es como que uno se muera y uno vuelva a resucitar. Ujú. Porque uno dice, de aquí no salgo yo vivo ya. Entonces, el problema no es que uno se muera, sino qué líos dejé. Ujú. Eh, ¿En eh, eso pensabas? claro, todo el mundo piensa en eso, no Ujú. solo yo, sino todo el mundo. Ujú. Hola, ¿yo qué problemas tengo? ¿A quién le debo plata? ¿A quién no le debo? ¿A quién le voy a quedar mal porque deje de existir? Yo no he arreglado esta vaina. ¿Mis hijos qué les va a pasar? O sea, la angustia de uno secuestrado es que uno ya no domina su situación personal, Ujú. ni la situación de... Ya en Sidoc en esa época trabajan 300, 400 personas y todo dependía mucho de uno. Ujú. Entonces uno dice, miércoles, ¿esta vaina qué va a pasar? Pero cuando uno, al tercer día, cuarto día, uno ya se preocupa más por la gente de Cali, que está en mi casa, mi mujer, que es muy nerviosa, mis hijas, entonces, qué vaina. Ya uno allá, yo termino siendo amigo de los guerrilleros. ¿Sí? Sí, ¿Fuiste? sí, les daba clases, les enseñaba a sumar y a restar. ¿Y qué entendiste de ellos? ¿Que por qué lo hacían? ¿Qué reflexiones Eso hubo? charlamos mucho de eso, Ujú. mucho. Estuvimos casi 2 meses con ellos y de ahí cosas que me criticaron mucho, porque la conclusión que yo saqué es que yo me acuerdo que yo les preguntaba a usted por qué se metió de guerrillero. Ya no tenía nada más, no tenía dónde comer, no tenía. Uno empieza a colocarse en el mundo del tipo y a entender las cosas. Y yo me acuerdo que recién estaba el proceso de paz, que le trabajé mucho a eso. Yo dije una cosa que todavía me la cobran, y es que dije que el perdón era de doble vía. Ujú. O sea, que el guerrillero tenía que pedir perdón por todas las atrocidades que hacían como guerrilleros en las tomas de los pueblos, los secuestros, los muertos, toda esa cosa. Pero que nosotros como sociedad también teníamos que pedir perdón, porque si esta gente se había lanzado a la guerrilla, era porque nosotros como sociedad no habíamos hecho un país justo ni razonable y que eso nos llevaba a, A que hubiera eso, que a existiera. meternos en la guerrilla. Ujú. Entonces, eso me dijeron guerrillero y todo, pero bueno, no importa, pero eso fue lo que sentí yo y lo que viví. Y Ujú. eso para mí era una realidad. Esa gente no vivía nada bueno. Si uno dice que el guerrillero vivía bueno, vivir en una montaña 20 años corriendo de susto en susto no debe ser agradable para nadie. Ujú. Como calidad de vida, llamémosle así. ¿Qué otras anécdotas allá? ¿Cómo eran las condiciones? ¿Qué te exigían? No, las condiciones eran, dormíamos mal, pero el Pacífico y la selva son agradables. A los que nos gusta el campo son agradables. Teníamos un río al lado fabuloso, nos bañábamos, la dormida era tenaz, porque cuando llega la hora del zancudo, ahí donde digo yo que mi Dios le faltó hacerle a uno cola, porque hay momentos donde uno no tiene ni por dónde, uno con cola se puede defender más, como el mico. Entonces, por eso el amigo Marulanda tenía toalla, ta, era reemplazando la cola, pues espantando moscos. Uno en la selva se angustia es por no tener el toldillo. Ujú. Al principio era horrible porque dormíamos hasta 3 con un toldillo.
A mí me tocaba dormir encima de los dedos con hongos de otro al lado ahí, con la cabeza al lado de las patas de él, para ¿Y poder eran que dormir. unos cambuches ahí de plástico o No, qué? era, en los primeros días, era con el toldillo nomás, Ujú, en la tierra. en la tierra. Uno ponía hojas y duerma allí, trate de acomodarse como pueda. Trate de quitar una piedra que hay, que le está tallando y no más, y hágale. Ujú. Pero no lo recuerdas como algo tan traumático por lo que veo. No, no, yo creo que esa parte física, yo siempre he sido muy campesino, yo he sembrado café, a mí me ha gustado el campo mucho. Ahorita me ha dado que porque voy a volver a sembrar café y he estado tratando de hacerlo. No gané plata con el café, pero sí ahorré plata con el café. Hice una finquita en Cajibío, Cauca, Ujú. y vino un paisa, dijo, yo le compro la finca y se la vendí. Yo siempre he hecho negocios, en eso se lo heredé a mi mamá. Yo puede que no haya hecho plata haciendo azúcar, pero sí me ha ido bien comprando y vendiendo tierra. Bien, y volviendo al secuestro, ¿cómo los liberaron? ¿Qué te Entonces, pedían? esa liberación, todos terminamos pagando. Ujú. Unos más, otros menos. El que más sufrió fue el médico que se quedó de último. Él decía que él no pagaba y terminó pagando duro y salió de último. Él le tocó más duro que a nosotros. Él duró como 2 meses más que nosotros, que yo. Pero todos pagamos. Por eso entre todos le llamamos el paseo millonario. ¿Y qué te acuerdas de los guerrilleros? Sí, como que creo que hay muchos, pasan muchas cosas allá, ¿no? Tiene que ser Sí, una... hay homosexualismo, vos Ujú. lo ves. De esos guerrilleros que conocí allá, todos están trabajando conmigo, ya se van a pensionar. ¿Cómo es eso? Sí, 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 yo le he dado trabajo a guerrilleros. ¿Pero esos de tu secuestro trabajan hoy en día contigo? No de mi secuestro, de los que nos cuidaron Ujú. allá. Todos me pidieron trabajo y yo ni me acordaba mucho de ellos. ¿Pero de los que te secuestraron la primera De vez? la primera vez, sí. ¿Te buscaron después otra Sí, vez? es que mi teléfono lo tiene todo Colombia. Ujú, Yo si querés de mi teléfono te llamo a mi secuestrador, al ujú, del segundo secuestro. ujú. Y me pidieron empleo y les dije, venga que yo le doy, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Yo creo en la segunda oportunidad. ¿Segunda pero no tercera? Sí, la tercera sí ya es grave. Sí, ya. Sí, 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 sí. Y pasemos al segundo secuestro. No sé si hay algo más importante que... En ese primer secuestro, puede haber sido una cosa traumática, yo diría que el único que sufrió físicamente en el secuestro nuestro, en la primera, fue el médico. Y los trataron bien y la A relación con los nosotros nos guerrilleros trataron bien. bien, no hubo problemas, pero ninguno, así lo traten a uno bien, uno nunca se siente bien secuestrado. Ujú. ¿Qué comían? Mucha lenteja, café que no se calentaba, sino que era agua del río, le echaban el café y el azúcar y uno se lo tomaba frío, sin hervir, Ujú, eso era, y sopas de pasta, ujú. solo pasta. De vez en cuando comprábamos un chigüiro que pasaba y nos lo repartíamos con los guerrilleros Y eso fue en medio de la selva del Chocó. en el Chocó. Ujú, Eso, nosotros estuvimos en el río donde mataron al gobernador de Antioquia y ujú. a Gaviria y al otro, que cuando hicieron a tratar de recuperarlos en ese río, allí estuvimos nosotros. ¿Y sentiste miedo de que te mataran? Nosotros teníamos miedo de que llegaran a recuperarnos y allí hubiera bala y nos mataban. Ujú, Cuando uno está secuestrado, tuve mucho más miedo que me mataran en el segundo que en el primero. ujú. Entonces ya te cuento del segundo Entonces, el secuestro. primero fue en el 2002, ahí volviste a trabajar, esos Volví a años, trabajar, la cosa, mi vida normal. Nunca dejé de verme con los amigos del secuestro. y no quedaste resentido, traumatizado, nada. No, ni siquiera por los segundos, que eso sí me trataron mal. Bueno, eso, vamos allá entonces. Eso sí me trataron mal, porque el segundo, yo tengo una finca aquí cerca, en Jamundí, que estaba haciendo un puente. Yo llegué del Brasil el día anterior y madrugué y llamé al mayordomo y le dije, don Eduardo, estoy a las 6 de la mañana allá en el puente, a ver cómo va la obra, si habían fundido o no habían fundido. En ese momento yo tenía ya el ingenio, estaba haciendo el ingenio acá. Y entonces llegué allá y resulta que
Don Eduardo estaba muy nervioso, pues lo digo ahora, pero en ese momento yo no lo noté. Y entonces me dijo, don Morris, ¿por qué no va a tomar tinto? Para tomar tinto tenía que dar la vuelta en el carro, que por el puente no se podía pasar. Va a la casa y tome tinto. Y resulta que cuando fui a la casa a tomar el tinto, me estaban esperando 3 secuestradores En tu propia finca. en mi propia finca, Ujú, en un paso que había de guaduas, en un callejón ahí, al ujú, ladito de Jamundí. ujú. Y ahí me cogieron, me di trompadas y todo, pero me cogieron y me vencieron y me metieron en un jeep en la parte de atrás en la bodega. Me pusieron unos costales encima y nos fuimos, Amarrado. amarrado con las manos acá atrás y tirado en la bodega del carro. Y este hombro me lo dañé ahí porque de cuando vine del secuestro me tuvieron que operar del manguito porque se me jodió el manguito. Ahí brincando Sí, contra el sí, hombro. sí, Ujú. sí. ¿Y Eh, cómo eh, fue entonces ese? ¿Qué pasó? entonces ¿Quién? ahí salimos en el jeep y una persona que trabajaba conmigo en el ingenio sabía que yo iba al puente y después nos veíamos a las 7. Yo toda la vida he madrugado yo aprendí eso de mi mamá. Hay que trabajar, ojalá antes de que salga el sol, trabaje. Y entonces yo le había dicho a Leoncio, yo llego de Jamundí, veo el puente y sigo para el ingenio. Entonces yo supuestamente debía estar en el ingenio 7:30, 8. Y eran las 8 y yo no llegué. Y yo no llegué. Y entonces Leoncio se puso nervioso. ¿Leoncio es quién? Un empleado mío Ujú. que se murió hace poco, fue el brazo derecho mío de toda la vida. Trabajó conmigo. Y entonces él se fue para Jamundí del ingenio, se fue para allá y vio que el carro mío estaba botado ahí al lado. Y don Morris, algo le ha pasado, lo secuestraron. Entonces llamaron a la policía, y en esa época, una anécdota que es muy divertida es que a mí me tocó el primer secuestro con el gobierno de Pastrana, hijo, Ujú. es 2002. Y el segundo secuestro me tocó el primer gobierno de Uribe. Estaba terminando el gobierno de Pastrana. Sí, ajá. Y por eso te hago ese análisis, porque era la diferencia. Y yo no soy uribista, pero tengo que admitir que en el segundo secuestro a mí no me mataron y yo le debo, y no voté por Uribe, y nunca he votado por Uribe, pero le debo la vida a Uribe. Y eso me lo critican mucho. Pues yo lo admiro, pero no comparto su filosofía, pero le debo la vida a Uribe. De ese Ujú. tamaño es. ¿Por qué? ¿Porque te salvó? Porque en el gobierno de Pastrana nadie hizo nada para recuperarnos. Mi familia iba al Gaula del ejército y decían, no, mire, paguen, porque allá nadie va a ir por ellos. Paguen, todo era, paguen. El gobierno de Pastrana era, paguen, paguen, Mm. paguen. En el gobierno de Uribe me secuestraron a las 7, a las 6:30 de la mañana. Estábamos subiendo la loma para arriba y a las 9 ya había un helicóptero buscándome el carro porque alcanzaron a avisarle a la policía y salieron. ¿Y cómo fue esa experiencia? Íbamos en el jeep y de golpe yo los oía a ellos, yo oía a los secuestradores y yo allá abajo, yo no veía por dónde íbamos, yo sabía que íbamos para la loma, pero no los veía. Y el uno le decía al otro, uy, se nos dañó la vuelta. Mira, nos están buscando porque vieron el helicóptero, lo oyeron. Ujú. Y el helicóptero volvía y pasaba, volvía y pasaba. En un momento dado, estos tipos se desesperaron y le dijeron, yo me bajo aquí dejo el jeep y nos vamos a pie todos. Entonces, los 3 que me tenían, los secuestradores, porque el otro era el chofer dejó el jeep y se bajó y se fue, no sé para dónde, no sé si lo cogieron o no lo cogieron. Pero los otros 3 nos metimos arriba en la loma, como en una cafetera, arriba, debajo de unos helechos. Una pobreza tenaz, eso alto, frío como un diablo, de arriba. Y yo quedé mimetizado, o sea, tapado, unos helechos grandes, ahí debajo, en una loma así, yo con las manos amarradas, 5 días ahí, 3 días, perdón, amarrado ahí, y empezaron a buscarme. Y estos tipos no se movían. Ellos decían, quedémonos quietos ahorita, que la policía se cansa y ya no va a haber problema. Y bueno, al otro día el helicóptero otra vez a las 7 de la mañana, por encima de nosotros. ¿Y ahí estaban que en un cambuche o en la pura selva? No,
Eso no era selva, es un monte. Monte, sí. Unos helechos con monte. Ujú, Eso ya estaba, porque había carretera por encima. ujú. Y no, que van a volver al segundo día, al tercer día que van a volver. Yo empecé a hablar con ellos. ¿Qué sabías de ellos? Sí, ¿quiénes No, eran? nada. Uno empezó a establecer charlas. Ujú, Entonces, al tercer día, empecé a decirle, hola, esto fracasó, muchachos. Seamos inteligentes. Tratemos de arreglar esta vaina. Entonces, no trajeron ni comida para el secuestro. Para el próximo secuestro, traigan comida, berracos. O sea, entenderme con ellos era fácil. Los tipos me cogieron razonable confianza, llamémosle así. Y al tercer o cuarto día caía un aguacero el macho, no teníamos ni agua ni nada. Entonces yo tomaba agua de la ramita. En un momento dado le dije, mira, ayer llovió, anda a traer agua de allá abajo, que allá abajo debe haber agua en ese zanjón. Ah, pero no tengo en qué traerla en la bota de caucho. En la bota de caucho ellos tenían botas de esas Croydon de caucho altas hasta aquí. Traéla ahí. La verdad es que el tipo se fue y trajo la bota llena de agua. Y tomamos agua de a uno no le importaba si tenía pecueca o no tenía pecueca. No, lo importante es darme agua. Y tomé agua. La gente, mi mujer se ríe cuando le digo, ve, yo he tomado agua de guerrillero, hombre, del zapato del guerrillero. No olvídate que esta agua está perfecta. Entonces, y les dije, vea, muchachos, esa charla fue importante. Yo les doy a cada uno de ustedes 100 millones de pesos el martes en Cali. Aquí está mi teléfono. El teléfono que tenía, este es mi número. ujú. Ustedes me llaman y a cada uno le doy 100 millones de pesos. Y usted con 100 millones arregla su vida. Entonces, uno de ellos me dijo, no, es que nosotros tenemos que darle la plata al jefe. Y no, pues no le dé nada al jefe. Usted no tiene nada que ver con... Quédese usted con la plata. Diga que nos volamos, que esto fracasó. Y uno me dijo, es que yo no puedo porque yo estoy, nunca me olvido de eso, yo tengo mi cédula, está fichado pues Ujú. en todas partes. Entonces en cualquier retén lo dejan detenido. Entonces le dije, no, pues mira, con esa plata, con vos con 20 millones, anda a la registraduría y te compras a alguien y te borran. O sea, todo eso lo hablamos, pues yo convenciéndolos de que desistieran del secuestro. Y al cuarto día, cuando ya vieron que el helicóptero venía, le pusieron un parlante al helicóptero. Ujú. Y entonces el helicóptero pasaba y decía, señores de la región, aquí en este sector hay Un el señor secuestrado. Maurice Armitage, pronunciar el apellido pésimo, Armitache, y no sé qué, pero era yo. Ujú. Y entonces, un momento dado el helicóptero, yo te puedo decir que lo vi, casi que los tornillos del helicóptero los veía. Ese día, Pero ellos no los veían a ustedes. ellos no nos veían. Ujú. Ese día, y estos van a tomar la decisión de irnos. Ya se van a vencer, que están viendo que nos van a coger. Y ya por la comida estábamos ya empezando uno con sed al principio, uno empieza a disvariar. Ujú. Y con hambre ni se diga. Y eso era a la intemperie. No, había- era la intemperie en una loma, pero con helechos encima. Pero sí, bueno, sin nada, de nada, de nada. De nada. Mojados, porque el día anterior había llovido. Se nos quitó la sed, pero estábamos mojados hasta la coronilla. Ujú. Y sin comer nada, ni es que ni una galleta, nada. Entonces vos a los 4 días empezás a ver lo que es el hambre. Mm. Entonces les dije, seguro que usted denos algo para los taxis. Y yo no tenía pesos, yo tenía $300, que yo había llegado la noche anterior de Brasil. Y yo tenía $300 que me han sobrado. Ujú. Entonces les dije, vea, yo no tengo pesos, pero tenga estos dólares. Esto lo multiplicas por 2,000 pesos y estos $20 son 80,000 pesos. Con eso tienen países. Y el lunes aquí está mi teléfono. Les di el teléfono en la fábrica, todo. Confianza total. ¿Ellos qué decían? ¿Que eran quiénes? ¿No se presentaron? Ellos eran mercenarios que se los vendían al ELN acá arriba en la loma. Me estaban llevando por ellos. Ujú. Entonces, eran como las 7 de la noche, el cuarto día o el quinto día, y llegó la hora de irse.
Entonces me dijeron, en un momento dado, yo vi que yo estaba aquí, uno estaba acá y los otros dos allí. Todos así, 4 días, entumecidos. Ujú. El único que no estaba entumecido era el que había ido por el agua. Los demás no nos habíamos movido. 4 días ahí. Y entonces en un momento dado yo pensé, estos berracos me van a matar aquí. Entonces porque como ya los conocía y todo, a mí me cogen vivo y los cogen a ellos. Y yo los acuso o alguna vaina. Y en silencio, y ya de noche, eran como las 9 de la noche. Y eso en el campo, cuando no hay noche de luna y oscurece, la oscuridad sí es de verdad. Y entonces, uy, que los vi, se pasó acá, se pasó por donde ellos, y se corrieron como unos 2 metros allá, y yo amarrado aquí. Y se pusieron a hablar los tres. Y ustedes van a tomar la decisión, alguien me va a pegar el tiro. Entonces, ese fue un momento crucial. Y yo me acuerdo que yo les dije, muchachos, si ustedes han tomado la decisión que no es, ustedes quieren matarme a mí, por favor, no me peguen el tiro en la cabeza, péguenmelo aquí para que el entierro de mis hijas no me vean tan feo. Así, Ujú. con la simpleza del caso, así, nunca me olvido, péguenme en el tiro en el corazón y yo me muero de una, pero no, que no me desfigure en la cabeza, porque ya veo a mis hijas angustiadas, uno pensando en el muerto, bueno. Y entonces llega uno de ellos y me dice, vea viejo pendejo, caso, lo vamos a matar, usted no se comprometió a darnos los 100 millones de pesos. El lunes lo estamos llamando para que nos dé la plata. Yo descansé. Entonces me dijeron, todavía tengo ese reloj. Me dieron un reloj. Yo nunca tengo relojes, ni anillos, ni nada. Yo nunca he tenido reloj. Entonces me dieron un relojito de esos de pila, de esos que uno le hunde Ujú. chiquito. Me dijeron, ve, aquí le dejamos este reloj, son las 9. Usted no se puede mover de aquí sino a las 11. O sea, como quien dice, nosotros nos vamos y usted sale de aquí a las 11 a que nosotros nos alcancemos a volar. Ujú. La verdad es que los tipos se fueron. A los 10 minutos que fueron, yo dije, yo también me voy. Yo no voy a esperarme 2 horas. Yo no, aquí no me vuelven a coger, me voy a esconder. Me voy de aquí. Me fui y como eso estaba mojado, me pegué una resbalada y me fui a una cañada. Y yo no sé si me desmayé allí un ratico, porque cuando me desperté eran como las 12 y había salido como a las 10:30 de la noche. Y eran las 12. Pucha, bueno, por lo menos los tipos se fueron y estoy aquí en este hueco. Yo pegué varios gritos a ver si me oía alguien, porque por ahí se oían como casa, una que otra casa de un campesino. Y gritaba, auxilio, auxilio. Y nadie me oía, nadie me oía. Entonces, pues esperarme a que amaneciera, allá en ese hueco. Yo miraba el reloj, las 12, la 1, la noche más larga del mundo. Y uno pues esperando que no pueda salir yo de aquí, de este hueco, y empapado. Y vuelto miércoles, porque estoy ya 4 días sin comer y sin nada. Y salí casi que arrastrado de allá. Y caminé de Sivos unos, yo calculo que 1 kilómetro por ahí. Y logré salir. Y me tiré por un barranco ¡bua! Y me rodeé hasta la carretera. En la carretera, y bueno, ya estoy en la carretera. Y empecé a caminar, no sé para dónde cojo, para la izquierda o para la derecha. Y cogí para la izquierda, que era como yo tengo buena orientación, hacia el norte. No voy más para el sur, sino para el norte. Y decimos a los 2 kilómetros había una viejita barriendo a las 5 de la mañana, barriendo en la antesala de su casita y como el antejardín, pues, de un ranchito que tenía Ujú. ella ahí. Y la señora se quedó viendo, ay, ¿usted es el secuestrado? Entonces le dije, ¿le parezco, señora? Y nunca me olvido de esa señora. Yo viví muy agradecido. 2 años le llevé mercado y le regalé una platica, porque conmigo esa señora me hizo sentar, me preparó tinto, me quitó las medias mojadas. Me dijo, esto le va a hacer daño, quite esas medias y no sé qué. Y despertó al nieto
Y le dijo, vea, amigo, vaya, llame a la policía que acá abajo están. Porque eso estaba rodeado. El ejército y la policía sabían dónde estaba yo. El hecho es que cuando vino la policía, entonces me montaron en una camioneta. De esas camionetas que uno queda en la parte de atrás, pero es de pasajeros, pero en la parte atrás está el volco. Y entonces cuando me monté allí, los policías eran felices. Uy, nos ganamos el premio, cogimos el secuestrado. Emocionados los policías, o el sargento o el teniente, de que habían rescatado al secuestrado. El que había rescatado al secuestrado era la señora que había llamado, vea, vengan por el que él está aquí. Pero estaban emocionados. Y entonces llego y le digo yo yo no sé si era teniente o sargento, digo, ¿por qué no me das una llamada? Yo llamo a mi casa, porque uno es preocupado es por la familia. Yo llamo a mi casa. Entonces me dice, no tengo minutos. Ay, hijo de madre, que no tenés minutos. Entonces el soldadito que estaba detrás me estaba oyendo, el que estaba en el volco. Me dice, yo sí tengo minutos. Entonces le dije, mira, marca el teléfono de mi casa. Y se lo di. Y me pasó el teléfono timbrando. Y me contestó la muchacha de mi casa, Aura, que todavía trabaja conmigo, una señora que adoro mucho. Y digo, Aura, despertá a mi mujer, decirle que estoy bien, que no se preocupe. Que yo creo que allá en Cali estoy hoy allá. Pues lo que uno afana es calmar a la familia. Por eso te digo que uno en los secuestros se angustia uno más por la familia que por uno. Y entonces me dice, no, doña Patricia la tienen dormida, ha estado muy nerviosa, la tienen dormida. Bueno, pero decirle a Juanca, al yerno o a las hijas que yo estoy bien. Y se me acabó la charla. Y ahí para allá empieza el proceso de quién es el policía que se va a ganar la medalla. Eso fue muy simpático, porque yo hoy me río de eso, porque primero se la ganó el sargento. En la medida en que íbamos por el radio le decían, no baje todavía. Entonces era el teniente, dándole de que el teniente era el que le iban a poner la medalla. Después era un capitán. Cuando llegamos a Pichindé, abajo, al pueblo, ya el del premio era el coronel. Y cuando llegamos a Cali, el del premio era el general Gómez. Entonces me trajeron en caravana, en carro, hasta ahí cerquita de la inspección de policía en Siloé. Yo llegué, una camioneta totalmente tapada, no se veía, de afuera para adentro no se veía nada. Y ahí estaba el general Gómez. El general Gómez decía, tráigame en la canana. Y era para decir que él venía de allá arriba. No venía de arriba, él venía de la casa. Pero se armaba el show de la vaina. Y eso fue muy simpático. Yo creo que es una película que vale la pena hacerla porque fue muy simpático. Y entonces, el gran victorioso era el general. Te digo que me tuvieron más de una hora esperando a que el general se acomodara para aparecer de combate. Yo veía del carro a mi mujer y a mis hijas, de uno de adentro para afuera, así ve. Yo veía a mi familia y decía, a ver, ¿me puedo? No, todavía no. Y eso lleno de periodistas. Entonces yo decía, pero estoy más secuestrado ahorita en el carro que allá arriba. Eso fue muy simpático. Esa es una anécdota divertida de lo que son los rangos ahí en esa vaina. Bueno, ese fue el secuestro. Una parte importante es quién te secuestró. Sí. Cuenta eso. El mayordomo tenía unos cuñados. Yo quería mucho a ese y lo sigo queriendo mucho. Hace rato no hablo con él. El mayordomo que te dijo que te fueras por el otro lado, por el tinto. El mayordomo tenía un nieto que yo iba a la finca y el nieto montaba a caballo con mi nieto. Y ahí cambió mi vida en ese secuestro. En ese secuestro cambió mi vida porque después de que estaba ya acá en la ciudad, decía, hola, ¿qué pasó? ¿Por qué me secuestraron otra vez? ¿Por qué este señor, que yo le creía que lo tenía bien, le tenía un carro para que llevara el hijo a Jamundí a estudiar, el nieto a estudiar?
le dejaba tener, ya él tenía 4 animales de él ahí, y le pagaba lo que se pagaba en el mercado en esa época. Y yo me preguntaba y decía, hola, pero ¿por qué este señor promovió el secuestro mío? ¿Cómo supiste que había sido él? Porque es un proceso investigativo después Ujú. de eso, cuando eso lo hizo el Gaula de la policía. Me dijeron, nosotros creemos que su mayordomo, ellos tienen experiencia, ellos le dicen a uno, normalmente en un secuestro, o un familiar, o un empleado, alguien está metido Ujú. en el secuestro, porque todo fue organizado para secuestrarme. Muy distinto al otro que fue que nos fuimos para allá, para la Boca del Lobo, a que nos secuestraran. Mm. Pero acá fue buscado para secuestrarlo a uno. Entonces, el ejército me dijo, don Eduardo está metido en el secuestro. Entonces yo le dije al coronel, le dije, déjame, yo hablo con él. Entonces cogí a don Eduardo, lo llamé y le dije, don Eduardo, venga, yo ya libre, contame una cosa, don Eduardo, vos qué sabés de esta vaina. Diga la verdad, porque si no dice la verdad, te va a terminar 40 años en una cárcel, don Eduardo. ¿Tú le decías don Eduardo? Sí, don Ujú. Eduardo le digo, es mayor que él es, yo creo que él debe tener, pues lo respeto, un buen mayordomo, un hombre, don Eduardo, si usted no dice la verdad, usted va a terminar enredado aquí. Ujú. Entonces me contó la verdad. Yo es que vinieron los 2 hermanos de mi mujer, me convencieron de que nos íbamos a ganar una plata, me dañaron la cabeza y llorando el tipo. Entonces yo le dije, don Eduardo, confiese, arregle la cosa, que yo le prometo que yo no lo dejo solo. Estoy dando mi palabra de que le ayudo. ¿Eso fue cuánto después de que te liberaran? Eso fue 4 días, después Ujú. 5 días. No pasaron 8 días. Y era verdad, los 2 hermanos de la señora, cuñados de don Eduardo, el uno se había vinculado conmigo como 8 días que le dimos trabajo. Esos venían del Caquetá, en una zona muy guerrillera, y venían de allá y fueron los que le dañaron la cabeza a don Eduardo. Le dijeron, don Eduardo, de imbécil, de bruto, de lo que vos querás pensar, yo le tenía aprecio al señor, una persona correcta conmigo, solo que me secuestraron, de así de tamaño. Entonces, el compromiso mío para descubrir toda la vaina, y la verdad es que terminaron cogiendo a ese par de tipos, no a los que me cogieron, sino a los que organizaron el secuestro. Ujú. Creo que todavía están en la cárcel. No sé mucho, eso fue una buscada de película y los cogieron. En eso tengo que darle mérito a la policía y a la justicia porque los cogieron. ¿Y Ya, tú entonces también no sentiste rabia con don Eduardo? Nada, inmediatamente decidiste. claro que sí sentí rabia Ujú. y de todo, pero dije, este país no puede seguir así. Y ahí se conjugaron 2 cosas. En ese momento de ese secuestro estaba ya el gobierno de Santos, no, perdón, estaba Uribe de presidente, pero cuando empezó el juicio empezó lo de la paz Ujú. y que había que perdonar y que la negociación de la guerrilla y toda la cosa. Y yo dije, a don Eduardo le voy a perdonar, le voy a ayudar. Yo le ayudé algo a la familia de él porque pasaban trabajos y por el otro lado a él le pagué el abogado Ujú. para que saliera de la cárcel. Me tocó ir a la fiscalía a decir, mire, yo le estoy perdonando a este señor, tratando de que lo soltaran. Y lo soltaron. Ujú. Él pagó como 1 año y pico de cárcel, pero no le tuvo los 40 años. Y él estaba muy preocupado porque decía que mis cuñados me van a matar. Mm. Y dije, no, usted no lo van a matar. Olvide que sus cuñados los van a buscar. ¿Por qué sabías que no? Pues porque por intuición de uno, pues hasta ahorita no lo han matado. Dios mío, no les demos ni la idea. Wow, Morris, volvamos como a las emociones de ese momento. Además de la rabia, inmediatamente quisiste simplemente como ser práctico o... Sí, como por qué. Fíjate que ese secuestro, de alguna manera, sin darme yo cuenta, terminé siendo alcalde. Eso, bueno, cerremos con Terminé, eso. terminé siendo alcalde, Ujú. sin darme cuenta. Es decir, porque yo me convertí en un animal raro, Ujú. mientras que la gente hablaba
de que a los secuestradores hay que matarlos, de que hay que esto, y yo estoy de acuerdo en que el secuestro es el crimen más horrendo para cualquier familia, cualquier vaina, pero cuando uno ha tenido la oportunidad de estar con la guerrilla allá metido en el monte y ver el origen de la guerrilla y decir, ¿el culpable es el que hizo el secuestro o es quién es el culpable? ¿El que originó que la gente se vaya como secuestro para conseguir plata, para cambiar esta sociedad? Mm. El primero era de tipo político, el segundo era netamente económico. Estos querían sacar plata para tener. enriquecerse, para lo que sea. Plata fácil, llamémosle así. Bien, no, en unas preguntas rápidas. ¿Qué te queda pendiente en la vida? ¿Hay algo? ¿Hay alguna? Sí, ¿Te morirías tranquilo? Yo estoy cumpliendo 80 años. Yo no necesito más de lo que tengo. Yo creo que en la vida yo trato todos los días de aplicar una norma que digo, ser buena persona es fácil, ser justo es muy complicado. Ser justo es muy complicado. Y ahí nace la decisión de perdonar, porque ser justo es bien difícil. Y ser justo en el sentido amplio de la palabra. Y yo ahorita, terminando mi vida, lo único que quiero hacer, te lo digo sinceramente, es tratar de que esto que en la vida lo he puesto en la práctica y he tenido éxito, es distribuyendo, compartiendo. Y no te estoy hablando de comunismo ni de socialismo, te estoy hablando que yo soy el menos rezandero del mundo, pero yo diría que eso es cristiano. Es ayude al otro. Y aquí en Colombia, a los colombianos nos falta ayudar al otro. Entonces, yo digo, ya tengo 80 años, ¿qué quiero hacer? Que esta política de compartir, de valorar más al ser humano, de valorarle su mano de obra, su trabajo, seamos más justos. No creer que porque damos trabajo estamos siendo justos. Hay que dar trabajo, pero hay que pensar que el que trabaja nos está ayudando a que vivamos bien. Y él también se merece vivir bien, se merece tener oportunidad de progresar. Todo ese tipo de cosas son importantes. Y estoy metido en una locura, estoy tratando de que eso trascienda. Ese es el reto que tengo. Me importa un carajo los negocios. A mí me da risa porque todo el día, ve, Moris, que compres esto, que haga. No. Yo necesito vamos a dedicarnos a esto. ¿A qué? A que esta política mía trascienda a nivel nacional. Que yo sea capaz de que esto que tú me estás preguntando trascienda. Y si tú me preguntas por qué estoy sentado aquí, en el fondo, es porque quiero que eso trascienda. Que no soy capaz. Lo que yo me he comprometido en la vida, yo me acuerdo cuando en SIDOC le pusimos la competencia al lado, 40 años luchamos y vencimos a Jordao. Después me metí a hacer una cementera y todo el mundo me decía, usted está loco. Usted no puede con Argos y no puede con la competencia. Mire esas multinacionales. Hoy Cementos San Marcos es una realidad y está trabajando con la política de trabajar con la gente. Tanto en SIDOC como en San Marcos repartimos utilidades y todos los días en el ingenio no lo he podido hacer, que es un ingenio tan pequeño que estoy pasando muchas dificultades, pero espero que con el tiempo lo podamos hacer. Creo que ahí respondiste estas dos preguntas, pero quiero que las dejes en una frase. ¿Cuál es tu finalidad en la vida? Me siento feliz viendo que la gente que me ha ayudado a progresar, progrese conmigo. ¿Y qué te gustaría cambiar en el mundo? El egoísmo. Somos egoístas por naturaleza. Creemos que nosotros nos merecemos todo y el otro no se merece nada. Creemos que nosotros luchamos mucho y el otro no lucha nada. Creo que con eso podemos cerrar. Bueno, 1.000.000 de te gracias. agradezco mucho. Gracias. Muy Gracias. bien.
Esta entrevista fue grabada en los estudios de la Universidad ICESI en Cali, gracias a Lina Sinisterra y a Juan Andrés Valencia, quienes la gestionaron e hicieron posible. También al equipo técnico que estuvo a cargo de la grabación: María Juliana Manzano, Juan Manuel Gómez, Santiago Barreto Rojas, Joseph Andrew Sea Valencia y Carlos Andrés Bonilla. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo y las redes sociales están a cargo de Shaquén Moreno y Gabriela Rivera. Divi Guzmán es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias por llegar hasta acá. Scandia es una empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El Fondo Voluntario Scandia Multifund es distinto a los fondos que prevé la Ley 100 del 93.